Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Hoy en nuestro canal Doctrina Primitiva, vamos a presentar un doblaje al español del programa de nuestro hermano David Bernard, superintendente de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, quien interactúa con el hermano David Norris, con un tema titulado, Lo que creen los pentecostales unicitarios acerca de Jesucristo. Esto con el fin de exponer claramente lo que cree la unicidad y refutar a quienes quieren defender la muerte de Dios y la doctrina de María como Madre de Dios, además de dejar una enseñanza clara de nuestra doctrina sin agregar argumentos y dejar claro que los libros de unicidad de nuestro hermano Bernard y Norris amplían lo que aquí se dice. Haremos un análisis serio, sin traductores que se queden dormidos dejando ver que no saben de qué trata el tema en cuestión. Bienvenidos a nuestro canal Doctrina Primitiva. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más notificaciones. Bienvenidos a una discusión sobre la visión de la unicidad de Dios. Soy David Bernard, el superintendente general de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Conmigo está David Norris, profesor de Teología Bíblica en la Escuela de Graduados de Teología Urshan y en el Colegio Urshan. También en el área de San Luis. Les hablamos desde la sede mundial de la UPCI en el área de San Luis. Y nosotros somos lo que se conoce como parte del movimiento pentecostal de la unicidad, o el movimiento pentecostal apostólico, a veces llamado el movimiento pentecostal del nombre de Jesús. Y una de nuestras doctrinas distintivas es la doctrina de la unicidad de Dios. No somos trinitarios, no somos antitrinitarios, simplemente no creemos en la Trinidad. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que inmediatamente plantea la pregunta, bueno, ¿en qué crees? ¿Qué quieres decir con la unicidad de Dios? Así que vamos a hablar de eso. Hoy, en primer lugar, me gustaría darles solo un poco de información si desean una discusión más detallada. Y luego he escrito un libro llamado La unicidad de Dios. Y luego escribí una secuela llamada La visión de la unicidad de Jesucristo, que profundiza más en algunos pasajes clave de la Escritura. Y ambos libros están disponibles en formato digital o en copia física desde pentecostalpublishing.com. Luego, el Dr. Norris también ha escrito un libro llamado Yo Soy. Así que estamos encantados de darles la bienvenida hoy. ¿Y podrías primero contarnos un poco sobre el libro que escribiste? Oh, muchas gracias. El libro Yo Soy es realmente una compilación de algunas investigaciones que hice tanto para mi tesis de maestría, como también para mi disertación doctoral, y es un intento de hablar teológicamente a las personas que podrían ser profesores de seminario o educación universitaria o tener alguna formación teológica para crear una presentación que sea tanto bíblica como histórica sobre lo que creemos de Dios. Y como el Yahvé del Antiguo Testamento, ese único Dios del Antiguo Testamento, se encarnó en Jesucristo. Y no solo eso, sino cómo tiene implicaciones en todo tipo de aspectos de nuestra vida y hace nuestra vida más rica y nos da pleno entendimiento de la salvación y además entendimiento de cómo la relación de pacto funciona para hacer todas esas cosas. Creo que tienes un subtítulo, Teología Pentecostal de la Unicidad, Sí. o nada por el estilo. Así que estás tratando de mostrar cómo esto es la base no solo para una discusión de la doctrina de Dios, sino para todo que creemos. Así que es más un recurso académico para alguien que tiene antecedentes en la educación o está dispuesto a investigar un poco más. Y también mencionaría que escribí un libro llamado La Gloria de Dios en el Rostro de Jesucristo, que fue mi tesis doctoral. Está publicado por Deo, ahora Brill, pero todavía está disponible en pentecostalpublishing.com. Entonces sería otro recurso académico si quieres investigar más para una discusión académica, interactuando con otros académicos, o quieres dárselo a alguien que es un erudito, o tal vez tenga una maestría o doctorado en el campo de la religión o teología. Entonces, estos dos libros que acabamos de mencionar, Yo Soy y La Gloria de Dios, podría ser bueno. Bueno, eso es solo para sacarlo de en medio, para que la gente tenga recursos, pero me gustaría comenzar nuestra discusión con, ¿podrías definir la doctrina de la unicidad como se sostiene por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional? Si intentáramos reducirlo a 2 o 3 declaraciones, entonces, por supuesto, podríamos detallarlo, eso es seguro. Doy clases a estudiantes de primer año en la universidad, y les digo que así es como se puede decir esto de manera breve, y luego les digo cómo explicarlo. Por supuesto, en el Antiguo Testamento
Ahí es donde comenzamos. Esa es la base. No encontrarás algo sobre Dios en el Antiguo Testamento que se contradiga en el Nuevo Testamento. Será la base de todo lo que se haga. Así que en el Antiguo Testamento, el texto más importante de todos es lo que el pueblo judío llama el Shema, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y luego efectivamente hasta el 9, y luego también tiene otros textos: Deuteronomio 11, 13 al 21, y Números 15, versículos 37 al 41, pero el texto principal es Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en la Biblia inglesa esa palabra, Señor, va con L mayúscula, O mayúscula, R mayúscula y D mayúscula. Y eso es una representación del nombre del pacto de Dios en el Antiguo Testamento. En hebreo, las letras son Yod, He, Vav, He. Se escribe I-H-W-H. Así que es Yah. A veces diríamos Jehová, pero probablemente mejor Yahvé. Y Yahvé es nuestro Dios. Eso es lo que dice el Tanaj. Solo Yahvé. El Nuevo Testamento deja muy claro que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, en su soledad, en su unicidad, en su singularidad, que Yahvé ha encarnado, que Yahvé tiene, según el libro de Mateo capítulo 1 y versículo 21, el ángel le dijo a José que llamara a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús en hebreo es Yeshua, y Yeshua significa literalmente, Yahvé se ha hecho nuestra salvación. Entonces, brevemente, creemos que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, se encarnó en Jesucristo. Está bien. Dos puntos que acabo de obtener. Primero que todo, hay un Dios sin pluralidad de personas, sin distinción de diferentes personas dentro del mismo Dios. Es un ser personal único. Y el segundo punto, Jesucristo es ese único Dios manifestado en la carne. Entonces, Él no es uno de varios individuos diferentes, sino la plenitud de Dios está en Jesucristo. Sí, y cuando decimos Dios, Manifestado en carne, eso también es importante. Esto no es simplemente como Dios vistiendo un impermeable de humanidad, sino que Jesús era completamente Dios y era completamente humano. Así que era un ser humano real. Sí, me gusta decir que era un ser humano como nosotros, en todos los aspectos excepto en el pecado. Entonces, cuando lees en los evangelios que Jesús oró a Dios, Jesús habló con Dios, como su Padre, o habló sobre Dios, algunas personas dicen, bueno, claramente son dos personas distintas, pero Dios es uno, ya sabemos eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Jesús hablando como un humano real, y así me gusta decir que todo lo que tú y yo podemos decir sobre Dios o a Dios, Jesús tenía que poder decir exactamente lo mismo si iba a ser realmente humano. Lo único que no tenía que hacer era arrepentirse porque nunca pecó y no necesitaba nacer de nuevo, porque Él no era un humano caído en necesidad de salvación. Él era Dios. Pero tienes razón. Cuando decimos que Dios se manifiesta en la carne, no solo queremos decir Dios en un cuerpo, pero carne aquí significa identidad humana. Entonces quizás podamos usar términos como la personificación humana de Dios o el término teológico clásico, la encarnación. Dios verdaderamente un ser humano. Jesús es tanto Dios como hombre al mismo tiempo. Y por supuesto, uno de los pasajes clásicos que obtenemos, citaste Deuteronomio 6, verso 4, que dice Dios es uno, y en Colosenses 2, verso 9, que nos habla de la deidad de Jesucristo, entre muchos otros pasajes. Dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Así corporalmente indica su verdadera identidad humana. Deidad significa su verdadera identidad como Dios, y para dejarlo claro, toda la plenitud de la deidad. Y había un pequeño libro escrito hace varios años que tenía por título ¿Está Jesús en la divinidad o la divinidad está en Jesús? Por supuesto, es una forma bastante simple de verlo, pero expresa profundamente cuando decimos que Jesús es Dios, que por cierto los trinitarios también dicen, pero permíteme decirlo de esta manera, cuando los trinitarios dicen que Jesús es Dios, quieren decir que es una de las tres personas de Dios. Cuando decimos Dios, Jesús es Dios, queremos decir que quien sea Dios en el Antiguo Testamento, ese es Jesús. Entonces, si Dios es el Creador, Dios es Padre, Dios es Yahvé, eso es quien es Jesús.
Y entonces la idea trinitaria en esencia diría que la deidad es una esencia sobrenatural, impersonal, y tres personas diferentes para estar en ese grupo o esa esencia. Y así, en ese sentido, Jesús es solo una de tres personas para no confundirse, junto con otras dos personas en la deidad, pero diríamos que no, la deidad está en Jesús. La plenitud de Dios se revela en una sola persona humana, Jesucristo. Así que realmente hay una diferencia profunda, ya sea que mires a Dios filosóficamente o si lo miras bíblicamente. Ahora, habiendo dicho todo eso, noté que comenzaste con el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, la revelación mayor. Entonces, ¿por qué no comenzar con el Nuevo Testamento? Bueno, permíteme evadir esa pregunta por un momento y hablar un poco más sobre la humanidad de Cristo, y luego volveré a eso. Claro, entonces, analicemos eso. ¿Qué significa que Jesús era Dios y Jesús tenía un Dios? Sí, él recitó el Shema. Y si oraba, ¿cómo era eso? Recientemente he estado meditando sobre Juan capítulo 17. Y la he memorizado y estoy reflexionando sobre ella y estoy resolviendo algunas cosas teológicamente. Esta es la oración más larga de Jesús en la Biblia. Y este es un hombre orando por los hombres. Y así, cuando entendemos esto, vemos las cosas de una manera nueva. Hay distintas cosas, distintas maneras de hablar sobre la unicidad de Dios. Podemos hablar sobre la identidad absoluta de Dios y Jesucristo. Jesús dijo, Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno. En el Antiguo Testamento, Yahvé, verás que en hebreo se relaciona con lo mismo. La palabra se escribe con mayúscula. Yo soy quien soy, sí, comparto, sí. Por lo tanto, la afirmación de yo soy, quien es Dios en el Antiguo Testamento, es repetido por Jesús. En Juan capítulo 8, 24, Juan capítulo 8, 28, Juan capítulo 8, 58, antes de que Abraham fuera yo soy. Juan capítulo 13, hay una identidad absoluta al decir que esa es la unicidad de Dios. Pero quiero retroceder un poco y hablar sobre otra manera de hablar de la unicidad de Dios. Jesús, como hombre, estaba unido a Dios en propósito y misión. Y así, cuando llegamos a Juan 17, la base entera de nuestra salvación se basa en esa relación de pacto entre el hombre Jesucristo y Dios, y Jesús cumpliendo absolutamente nuestra misión, su misión a Dios y por nosotros. 1 de Timoteo 2, verso 5, dice que hay un Dios, y ese es Dios. Hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Es el hombre Jesús quien ora. Es el hombre Jesús quien obedece. Es el hombre Jesús quien va a la cruz, lo que permite nuestra salvación. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Ese es el lenguaje de Dios amando al hombre, Cristo Jesús. Y Jesús respondiendo. Entonces, en Juan 17, cuando dice, en primer lugar, los primeros 5 versos, Él ora. Hay solo una oración de relación de pacto entre Jesús, el hombre, y el Padre. En los versículos 6 hasta 19, está orando por su contacto inmediato, sus discípulos, que esa misma relación de pacto se extendería a los apóstoles, y que ellos sean capaces de alcanzar el mundo. Y luego, en los versículos 20 al 26, dice, no oro solo por estos, sino por todos aquellos. Los que creen por su palabra, eso significa la iglesia. Eso somos nosotros, cubierto con entre Jesús, el hombre, y Dios. Y luego se extiende a los apóstoles que escriben el Nuevo Testamento, quienes crean todas las ramificaciones de la iglesia. Se extiende a la iglesia, como lo es hoy en día. Así que cuando dice, Padre, oro para que sean uno, es tanto el versículo 11 como el 22, como nosotros somos uno. Aquí no está hablando de, soy Dios, sino que habla como hombre, pactado contigo. Y de esta manera pueden ser parte de ese mismo pacto. Esa es la base del Nuevo Testamento. Por eso podemos estar en la iglesia. Ahora, volviendo a tu otra pregunta, que dejé de lado por un momento. ¿Por qué no deberíamos comenzar con el Nuevo Testamento? Bueno, nosotros sí. Nos llamamos apostólicos. Decimos que creemos y practicamos lo que los apóstoles creían, pero ¿adivina qué? ¿Qué creían y practicaban los apóstoles? Creían y practicaban lo que era su Biblia, que era el Antiguo Testamento. Así que
Así que no comenzaron con un plan nuevo, empezaron con la base de lo que ya se había establecido. Así que diría que al igual que cuando aprendes el idioma inglés y quieres leer literatura inglesa, digamos que quieres leer a Shakespeare, tienes que aprender tu abecedario, tienes que aprender primero palabras básicas, y aunque Shakespeare es mucho más elevado que tus lectores de primer, segundo y tercer grado, aún necesitas tener esa información primero. Por eso miramos el Antiguo Testamento, porque esa era la Biblia de los primeros, la Iglesia Apostólica original, mientras escribían las Escrituras para el Nuevo Testamento. Y así la definición básica de Dios no cambia al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Citaste 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. Simplemente lee el Antiguo Testamento y ves que Dios es un ser único. No te estás relacionando con tres seres distintos, no estás teniendo tres relaciones de pacto diferentes, estás teniendo una relación de pacto en el ser personal. Entonces, cuando llegas al Nuevo Testamento, ¿qué es lo nuevo del Nuevo Testamento? No un Dios nuevo, no una persona nueva, pero el hecho de que Dios vino en carne, que Dios instituyó un plan de salvación. Así que hay un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres. Y luego la Biblia es muy específica. El hombre Cristo Jesús, cuando dice el mediador, no pienses en una diferente persona de Dios, sino que pienses en términos de la encarnación de la humanidad de Cristo. Y quizás eso a veces sea difícil de entender para nuestras mentes humanas limitadas, porque después de todo estamos hablando de el plan de Dios y el plan de salvación de toda la raza humana, pero hay otro pasaje, Así es. segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Así que Jesús no es algún segundo Dios intentando llevar a todos de regreso al primero, pero Jesús es ese único Dios en Cristo intentando reconciliar al mundo. Y entonces, no solo intentaba hacerlo, por supuesto, como Dios en Cristo, pero era su misión como hombre. Eso es lo que se le llamó a hacer a orillas del río Jordán. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios no puede morir. Pero un hombre puede morir. Entonces, quizás necesitemos hablar más sobre esto. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. A menudo eso se ve como indicativo de una segunda persona, pero creo que eso es relevante para nuestra discusión aquí. Hablando bíblicamente, ¿qué significa decir que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se puede decir eso hoy? Por supuesto, Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel vino a María y hizo todas estas promesas sobre el hijo que nacería. Y ella dijo, bueno, ¿cómo puede ser? Era virgen, una chica adolescente. No conozco a un hombre. Reina Valera. Y el ángel respondió y le dijo, este es el versículo 35. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá. Diles, Dios mismo vendrá sobre ti. Por lo tanto, porque Dios mismo es el Padre, ya que Él realiza el acto de fraternidad. Por lo tanto, el santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Bueno, permíteme hablar de un pasaje que parece decir lo contrario e incluso dice, si lo lees de cierta manera o lo interpretas de cierta manera, podría parecer que existe algún hijo preexistente. Volvamos al pasaje en el que he estado meditando, Juan 17, versículo 5. Jesús dijo, y ahora, oh Padre, glorifícate, tu Hijo, junto contigo, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Bueno, si tomas eso de forma aislada, es como, ahí lo tienes un hijo preexistente antes de que el mundo existiera. Si entiendes esto de la manera correcta y me acompañas en este viaje, también podríamos tener esa misma oración para nosotros. Piénsalo de esta manera. Romanos, capítulo 4, versículo 17, dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y así, en la mente de Dios, su propósito, en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo fue un cordero sacrificado desde la fundación del mundo. Igualmente, Primera de Pedro 1, versículos 18 a 20. Sabiendo que no has sido redimido con cosas corruptibles, como plata, oro, del comportamiento sin rumbo recibido por tradición de tus padres, pero con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha ni defecto.
De hecho, fue predestinado antes de la creación del mundo. Antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, ya había un plan de salvación. Jesús sería glorificado. Jesús habló muchas veces en tiempo presente sobre lo que sucedería en el futuro. Dijo, agua viva. Consigue agua viva. Pero Juan explica, espera. No estaba aún glorificado. Pero en la mente de Dios y en el plan de Dios, eso estaba. Ya se está llevando a cabo. Así es que la iglesia también está en la mente de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice que nos ha salvado y llamado con un alto llamado, no según las palabras, sino según su propio propósito y gracia, que nos eligió en Él antes de la fundación. Así lo dice la versión Reina Valera. Antes de que el tiempo comenzara, y 4 dice antes del comienzo de los tiempos. La King James dice antes de comenzar, lo que literalmente antes de las edades eran, sí, Efesios 1:4. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Esto no es seguridad eterna, incondicional e individual. Es lo que Dios ha hecho por la iglesia. En la mente de Dios, la iglesia, antes de la fundación del mundo, ya estaba en un lugar de redención y gloria. En Romanos capítulo 8 y versículo 30, dice, y a los que predestinó, esto es a la iglesia. A estos también llamó. A quienes llamó, estos también justificó. Y a quienes justificó. Por favor, canta una canción. Glorificado en la mente de Dios. Correcto. Estamos con Jesús en el cielo ahora mismo. Mateo 25, versículo 34. El rey les dijo a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo está hablando Jesús? Él es un hombre orando por los hombres. Y Él es un hombre quien mira la cruz y mira la redención al otro lado de esa cruz. Y Él está en pacto y se entrega completamente a ese propósito final, y en la mente de Dios. Ese era el plan de Dios. Y claro, como hombre tenía que creerlo. Se siente tentado como hombre, debe creer como hombre, y tiene esa oración final, por la cruz del Calvario. Así que aquí encontramos en Juan 17 a Jesús como el Hijo de Dios. Sí, Él es nuestro mediador, nuestro representante, sí, y está orando para que Dios cumpla el plan que tenía desde el principio, lo cual va a suceder en la cruz, y cuando decimos la cruz nos referimos a la muerte, pero también al entierro y la resurrección para la y glorificación al cielo. Lo que llamamos un lugar de honor. Ese es el lugar donde ningún humano podría estar jamás. Un lugar en el favor divino de Dios, donde Él actúa a través del hombre Cristo Jesús, y oramos a Jesús. Jesús dijo que nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces, no es como si Jesús estuviera aquí y Dios allí. Es ese acto único de amor. En la cruz del Calvario, Hebreos 10:12, este hombre, por un sacrificio por los pecados para siempre. Eso es lo que hace intercesión. Eso es lo que pagó el precio por nosotros, así que Jesús ganó, que como un ser humano sin pecado lo ganó para toda la raza humana. Eso es lo que significa que esté a la derecha de Dios. Este humano ha sido exaltado y ahora comparte eso con nosotros. Así que describe a Jesús como el Hijo de Dios. Yo diría que eso es una forma abreviada de Dios tal como se manifiesta en la carne. Se centra en su verdadera identidad humana. Así que en ese sentido Jesús siempre será el Hijo de Dios, porque siempre será Dios manifestado en su humanidad glorificada. Lo veremos en el cielo como Jesucristo. No pensamos en Él como preexistente en el sentido de que no es un hombre. Él no tenía carne preexistente, no era preexistente como una segunda persona, pero era preexistente como Dios, y eso es lo que señalaste. Jesús como humano, como el Hijo de Dios, estaba en el plan de Dios, en la mente de Dios. Entonces, en ese sentido, este plan no fue algo que Dios pensó hace 2000 años, ¿no? Ese fue su plan desde el principio. Jesús es el nombre del bebé que nació en Belén. Eso es lo que Él es. No existía previamente en ese sentido en absoluto. Él es nuestro Salvador, porque realmente es Dios, pero también es verdaderamente humano. Ahora permíteme ir al otro lado. Has dedicado algo de tiempo hablando sobre Juan 17, la verdadera humanidad de Jesucristo Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro mediador, pero luego pasamos por la muerte, el entierro, la resurrección. Jesús se aparece a sus discípulos sin que uno de ellos estuviera allí, Tomás, y así Tomás no puede creer que realmente esté sucediendo. Y entonces Jesús en Juan capítulo 20 aparece nuevamente a los discípulos. Esta vez Tomás está presente, aquí está Jesús,
a quien conocían muy bien, sabían que había muerto, lo vieron morir y luego ahora está vivo. ¿Cómo es eso posible? Y entonces cuando Jesús se acerca a Tomás y le dice, bueno, no me creíste, así que ven a tocarme. Y en esa famosa confesión, Juan 20:28, Tomás dice, mi Señor y mi Dios. Ahora, en griego, la forma en que se construye el posesivo es el Señor de mí, el Dios de mí, así que no está diciendo que eres un Señor y un Dios. Tomás es judío, por lo que aún cree en el Deuteronomio. Tienes razón. Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, así que cuando él simplemente mira a Cristo resucitado y dice, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Ese es el único Dios del Antiguo Testamento. Amén, no podría ser otra cosa, nada más. Y si Jesús realmente no fuera eso, debería haberlo reprendido, debería haber dicho, no, no me adores, soy solo un hombre, adora a Dios. Pero en cambio dijo que eres bendecido porque has visto y ahora crees, y luego extendió eso, diciendo, bienaventurados son aquellos que no han visto, pero aún así creen, y yo diría que somos nosotros porque hacemos la misma confesión. Así es, nunca hemos visto a Jesús en carne, pero decimos, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y sabes que eso llega en el clímax del libro. Hay un capítulo más que es algo así como un epílogo, contando lo que le sucedió a algunos de los personajes principales, pero la historia verdadera llegó a su conclusión aquí en Juan 20. Así que para mí es muy deliberado que Juan el apóstol y por supuesto el Espíritu Santo que inspiró a Juan a escribir, ha estado guiando al lector a lo largo del libro para obtener una visión de quién es realmente Jesús. Jesús es la luz del mundo, Jesús es el agua viva, Jesús es el pan de vida, Jesús es la resurrección de la vida. Jesús es el buen pastor, Jesús es la puerta, Jesús es el yo soy, el Dios Toda del la Antiguo serie de Testamento. Yo Soy, Sí, sin el predicado, ambos está por son todo el libro, maravillosos. y así cuando llega al final, está intentando decir, bueno, si aún no lo has descubierto, ahora te lo contaremos. Y así que no creo que sea solo Thomas. Es una historia verdaderamente histórica, pero el punto no es que solo Thomas se diera cuenta. En este punto, después de leer 20 capítulos, los lectores dirán, tú eres mi Señor y mi Dios. Y entonces John aclara esto por si no lo captaste. Escribí todas estas cosas para que pudieras creer que Jesús es el Hijo de Dios. Lo cual él no está diciendo que podrías creer que Jesús es un hombre. Solo está diciendo que podrías creer que Jesús es el verdadero Dios que vino a ser nuestro Salvador en carne y que creyendo podrías tener vida a través de su nombre. Entonces, al final del día, eso es realmente lo que estamos tratando de decir, la unicidad de Dios. Es importante para nosotros confesar que hay un solo Dios, no una pluralidad de personas, y es importante para nosotros confesar que Jesús es ese único Dios verdadero manifestado en la carne. Pero el propósito de esto no es tener un ejercicio intelectual o un tratado teológico. Es para decir, así es como estamos seguros, la encarnación hace posible la expiación, Él hace la expiación posible, el nacimiento nuevo, y así todo está conectado. Así que, ¿qué sucede cuando has explicado el significado del nombre de Jesús? Significa literalmente Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es nuestro Salvador, y eso encaja perfectamente. Mateo 1, 21 a 23, eso significa nosotros somos. Es necesario que usemos el nombre hebreo Yeshua, estamos obligados a usar el nombre hebreo. ¿Qué pasa si usamos el nombre inglés Jesús, que es un pronombre moderno? Era una pronunciación antigua. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el texto no pretende ser místico, que tengas que tener alguna pronunciación secreta. En el Nuevo Testamento, todo el mundo mediterráneo era. El idioma común era el griego. Así que realizaron la oración en griego y por eso usaron el nombre Jesús en griego. Y así, si alguien de otro país hablaba otro idioma, entonces habría una pronunciación diferente, y así sucesivamente. Pero es la misma persona. Es cuando un niño pequeño pronuncia mal el nombre de su papá. Es su papá. Y cuando un idioma tiene un acento diferente e intenta hablar en otro idioma, sigue siendo el mismo. El punto del nombre de Jesús es que, desde el Antiguo Testamento en adelante, en el antiguo cercano Oriente, se creaban pactos invocando los nombres de los dioses, y metían tantos dioses como podían, así que dirían, todos los dioses que tienes y todos los dioses que tengo serán testigos de nuestro pacto.
y eso fue lo que lo haría precioso. Pero en el Antiguo Testamento, Dios no necesitaba eso. Literalmente llamó a su nombre Yahvé sobre la gente, en el capítulo 34 del Éxodo, cuando Moisés actuaba como mediador para el pueblo judío por ese pacto. En el versículo 5, del Señor descendió y proclamó el nombre de Yahvé, y el Señor pasó delante de él y proclamó Yahvé. Yahvé dijo su nombre en voz alta ante la gente. Y en Números capítulo 6 y verso 27, esto dice que deberían literalmente llamar, imputar. Invoca el nombre de Yahvé sobre la gente en renovación e inicio del pacto. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, y así sucesivamente. Así que no es diferente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una profecía que el nombre de Yahweh, bueno, esto es Amós 9 y 11, esto es Isaías 11, hay una docena en las Escrituras. Dice que los gentiles tendremos el nombre de Yahvé invocado. Lo dice Joel. Y por eso los académicos nos dicen que por eso Pedro lo citó. Quien invoque el nombre del Señor será salvado. Que eso es un dicho, y que eso sucede. En Hechos capítulo 2, verso 38, cuando el mismo Yahvé en Jesucristo, Dios nos bendijo con su pacto al ser bautizados en el nombre de Jesús. Eso es genial. Así que déjame armar esto. Para que Dios se revelara en el Antiguo Testamento a su gente en hebreo como Yahvé, y su nombre fue verdaderamente invocado sobre ellos en relaciones de pacto. Soy un sacerdote, por ejemplo, y acabas de mencionar Números 6. Así que en el Nuevo Testamento el nombre Jesús funciona de la misma manera. Y no estamos abandonando el nombre Yahweh porque está incorporado en el nombre Jesús. Jesús llegaría a decir en Hechos 4, verso 12, que no hay salvación en ningún otro nombre ahí, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debemos ser salvados. Y es por eso, completa revelación de Dios en Jesucristo. Por eso los bautizan continuamente en Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, y así sucesivamente. Cada vez que alguien es bautizado en el Nuevo Testamento, se celebraba invocando el nombre de Dios en Cristo. Sobre ellos, es decir, el nombre salvador de Jesús. Sí, Jesús se convierte en el nombre más alto, sí, no elimina a Yahvé, pero añade a la revelación de que Yahvé se ha convertido en nuestro Salvador. Yahvé se encarnó para ser nuestro Salvador, algo que no ocurrió en los tiempos antiguos. Entonces, el nombre de Jesús se convierte en el nuevo nombre del pacto, equivalente a incluir y sin embargo superar el antiguo pacto absolutamente. Así que por eso Hechos 4:12 es el único nombre que salva. Por eso bautizaban consistentemente en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál era la pregunta? La implicación mundial del nombre, como ahora acuerdan uniformemente los académicos, libre. Entonces eso nos lleva de vuelta a lo que discutimos. La pronunciación no es lo primordial. El significado, ya sabes, Hechos 3, la historia de la curación del cojo. Pedro explicó su nombre a través de la fe en su nombre. Entonces la clave no es cómo lo pronuncias, la clave es de quién estás hablando y por eso sabes con quién estás entrando en pacto, ¿verdad? Y quién te está dando el poder para imponer las manos sobre los enfermos para que se recuperen. ¿Tienes esa relación? ¿Quién eres tú? Invocando para realmente hacer el trabajo, absolutamente. Y por supuesto sabemos el nombre de Jesús. Había otras personas, dado ese nombre en la historia como una forma de adorar a Dios, y hoy en día distintas personas tienen ese nombre, pero en el Nuevo Testamento dirían el Señor Jesús o Jesucristo, o el Señor Jesucristo o Jesucristo de Nazaret. Esto sirvió para identificar que solo hay una persona en la historia humana a la que eso podría referirse. Otros pueden llevar el nombre como una forma de alabar a Dios, pero Jesucristo, el Señor Jesús, es el único que realmente lo hace. Encarna ese nombre. Es el único que realmente lo es, lo que dice ese nombre. Y así creo que si oramos, bautizamos, imponemos las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús, y como dije, normalmente diremos el Señor Jesucristo o algún título para aclarar en quién nos estamos enfocando realmente. Así que cuando decimos ese nombre con ese significado, entonces es efectivo. Ya sea inglés, español, griego, hebreo, porque Dios habla todos los idiomas. Y creo que eso es lo que hicieron los apóstoles porque escribieron el Nuevo Testamento en griego. Se registra que sus bautismos están registrados en griego. Así que no pensaron que tuvieras que volver y usar el nombre en hebreo. Ellos usan la pronunciación griega. Así que digo que cuando predicamos en inglés y usamos el nombre inglés, Jesús, estamos haciendo lo mismo que los apóstoles. Así que sí. Hoy en Grecia conseguiré un traductor y predicaré. Y usan Jesús o Jesús en griego, pero sí predico en español.
te diré Jesús. Y sabes, creo que realmente encontramos que Dios lo valora porque he ministrado en, no sé, 75, 80 naciones alrededor del mundo, muchos idiomas diferentes, y he visto a gente siendo sanada en el nombre de Jesús, pero está en español Jesús, y Corea donde crecí Jesús, y sabes que Dios responde a todas esas oraciones. Él llena a las personas con el Espíritu Santo, Él sana a las personas. Entonces, si Dios acepta su nombre como invocado en varios idiomas, entonces obviamente no estamos limitados a tratar de usar solo el hebreo. Bueno, vamos a terminarlo. ¿Hay algo final que te gustaría decir, que aclararía si alguien quiere saber? Bueno, quizás pueda pensar en una cosa. Realmente no hemos discutido esto, el hecho de que Dios sea mencionado en la Biblia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando decimos el Hijo de Dios, no nos referimos a un Dios diferente, hablamos de Dios en la carne. Pero ¿qué pasa con estos tres títulos? Bueno, en primer lugar, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Así. Un espíritu es Dios. Eso es lo que es. Y así, el espíritu de Dios se está moviendo. Génesis capítulo 1. Los judíos nunca pensaron que es otra persona. Es solo una expresión de cómo Dios actúa en medio de nosotros. Así que, por supuesto, hemos hablado del lenguaje Padre-Hijo. Nosotros, honro a Dios como Padre. Cuando Jesús nos dijo que oráramos, dijo, digan, nuestro Padre, y enseñó en arameo, y así. El término era probablemente Abba, que puede ser una muestra de cariño, lo que fue tan extraño, porque los judíos para ese momento ya habían comenzado a no pronunciar el nombre santo de Dios. El pacto del hombre Cristo Jesús con Dios fue íntimo y nos prometió, pero cuando Él había hecho el trabajo, cuando había muerto en la cruz, y Él fue sepultado, resucitó, lo envió y nos dio su Espíritu. Luego Él empezó a usar el mismo lenguaje para nosotros, que cuando recibimos el Espíritu gritaremos, lloraremos Abba Padre. Así que tendremos esa misma relación íntima con Dios como nuestro Padre a través de la relación del pacto del hombre Cristo Jesús y su relación con su Padre, con Dios. Entonces sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es un lenguaje importante. Es importante usarlo de manera bíblica. Así que lo resumiré así. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando decimos Padre, hablamos de Dios en relación con nosotros en el pacto. Él es el creador de todo, así que en cierto modo es el Padre de toda la raza humana, especialmente para aquellos de nosotros que lo seguimos, lo servimos. La relación con Él. Así que cuando decimos el Padre, pensamos en los humanos en relación con Dios. Decimos Hijo, pensamos en Dios viniendo en la carne para ser nuestro Salvador. Cuando decimos Espíritu Santo, pensamos en Dios actuando por su presencia espiritual invisible activa en nuestro mundo, en nuestras vidas, y por supuesto, si esa fue la promesa de la cruz, que habría restauración, y esta es la era del Espíritu. Y por eso hablamos mucho del Espíritu. Y podemos conocer a Dios de una manera nueva, porque podemos estar completamente llenos de su Espíritu. Entonces, lo que no queremos decir cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no pensamos que cuando vayamos al cielo vamos a ver 3 tronos divinos y por aquí un anciano, aquí hay un joven, y por aquí tal vez haya un tercer hombre en el tercer trono, o tal vez una paloma volando entre ellos. No queremos decir eso, porque cuando lleguemos al cielo hay un solo Dios. Hay un trono en Apocalipsis 4, uno en ese trono, se habla de Él como Dios y el Cordero. El Cordero no creemos que vaya a haber un animal caminando por el cielo. Entendemos eso como una descripción coral o visual de la encarnación, la expiación, pero luego lo concluimos todo en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. El estado eterno de nuevo habla de uno y dice el trono de Dios y del Cordero. Y luego habla de que sus siervos les servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así que Dios y el Cordero deben ser un ser personal. Sí, así que, ¿quién es el Dios del universo y el sacrificio por el pecado al mismo tiempo? Bueno, Jesús.
¿Quién es la imagen del Dios invisible? Eso es Jesús, cuyo nombre es el nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesús. Así que llegamos a tener, no esperamos ver tres seres diferentes en tres tronos diferentes, pero esperamos ver un Dios personal revelado en Jesucristo, y cuando lo veamos y lo adoremos, sentiremos el mismo espíritu que llena nuestros corazones hoy. Así que creemos que al final del día hay un Dios y se nos ha revelado como Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esa es una versión corta de la doctrina de la unicidad de Dios.